Entonces se reengancha en Black Sabbath y tiempo después a Tony se le ocurre que si la gente va a ver películas de miedo, ¿por qué no hacer también canciones que evoquen la misma sensación? In those days, Geezer and myself used to go and watch a lot of horror movies. And I thought it'd be great to do music like, to have a music like this horror. Create the same vibe as a horror film would do then. Así se cambian el nombre y adoptan ese estilo más pesado y oscuro. Y así Black Sabbath empieza a tomárselo más en serio y a componer temas en esta dirección así más oscura. Los primeros temas que nacen son Wicked World y Black Sabbath. Wicked World and Black Sabbath were the first songs we'd... Y la primera actuación como Black Sabbath es el 30 de agosto de 1969. Por aquella época habría que señalar que estaba de moda el ocultismo. Acababan de ocurrir los asesinatos de la familia Manson y era un momento ideal para que un grupo hiciera este tipo de música, hablando del diablo y de ocultismo, porque generaría mucha controversia. Al poco empiezan a girar por Europa, consolidando su directo y, consolidándoles a ellos como banda. Llegan a hacer 4 o 5 pases al día, 4 o 5 días a la semana de media, con un salario bajísimo. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, de la situación, en Suiza solo les daban leche y salchichas para comer. Y tenían tan poco dinero que Geezer, que era vegetariano, tenía que comerse las salchichas porque no tenían dinero literalmente para comprar comida. Es en medio de estas giras, en una jornada, cuando graban su primer disco. Y es en esta grabación cuando Tony hace el cambio de la Stratocaster a la Gibson SG, porque se rompe una pastilla mientras grababan y ya no la vuelve a usar. El primer disco de Black Sabbath es considerado el primer álbum de heavy metal y quizás la canción Black Sabbath sea la primera de doom metal. El álbum fue grabado en un solo día. Grabaron todos a la vez y básicamente era el repertorio que llevaban en la gira. Hicieron algunas pistas adicionales de solos y voces y la discográfica añadió el sonido de la lluvia y truenos que aparece en el disco. Es la primera vez, de hecho, que se usa un tritono para construir una canción tan claramente. Otros ejemplos estarían en Purple Haze de Hendrix, pero ese solo aparece en la intro y luego desaparece. En cuanto a las letras, la verdad es que también fueron bastante originales, recurriendo a temas como el demonio y, presencias paranormales, etc. Todos asumen realmente que al ser un disco en directo hay unos cuantos errores en el disco, pero como es la versión grabada es lo que intentan recrear después. La discográfica, aprovechando el tirón de toda la polémica, digamos, que rodeaba al ocultismo y a los asesinatos de la familia Manson, puso una cruz invertida dentro del disco, por lo que ya inmediatamente les convertía en satánicos y ayudó a generar habladurías, misticismo y en definitiva que el disco se vendiera mucho mejor. Además, la discográfica lo lanzó el viernes 13 de febrero de 1970. Y habría que señalar que Black Sabbath no estaba de acuerdo en que incluyeran una cruz invertida dentro del álbum. Empezó a vender bastante bien, pero su management no funcionaba. Estaba sobrepasado totalmente por la demanda de Black Sabbath. Tenía muchos conciertos cerrados en los que les pagaban 20 libras o simplemente les pagaban la comida. Y empezaron a ver que podían pedir mucho más, así que empezaron a buscar otra agencia. Hablaron con Don Arden, el padre de Sharon, que sería la futura mujer de Ozzy, y que estuvo detrás de ellos intentando ser su manager. Pero les parecía demasiado directo y preferían, quedarse con alguien como Patrick Meehan. En retrospectiva, la verdad es que este movimiento le salió bastante mal, porque se quedaría con muchísimo dinero del grupo. En junio de 1970 ya estaban grabando su segundo disco, titulado Paranoid, y cambiaron un poco la dirección. Hay rumores de que se les estaba yendo un poco de las manos el tema del ocultismo, y por eso cambiaron, la letra de la canción War Pigs a un tema político en contra de la guerra. Originalmente esta canción se iba a llamar Walpurgis. De hecho, podéis poner esto en Google o en YouTube y encontraréis la canción original con las letras y veis que realmente es exactamente igual, pero Ozzy canta lo que os comento, ¿no? Una letra distinta. Se cuenta que se cambió por presión de la discográfica y porque estaban también un poco hartos de que se les asociase con el satanismo. Y esto conllevaba, como estaba comentando antes, es que les censuraran conciertos, que a los conciertos fueran personas con animales para sacrificar, colectivos de brujas y un largo etcétera, ¿no? De complicaciones. La gente les seguía, les hacía misas negras, les proponían unirse a iglesias satánicas de diferentes lugares. Habitualmente iban supuestas brujas a los conciertos, cristianos quejándose de que eran satánicos y protestando. Todos de hecho tenían familias cristianas y no eran satánicos. Y por superstición y como forma de protegerse empezaron a aportar cruces de aluminio que les hizo el padre de Ozzy. Algo que de hecho Tony lleva hasta hoy en día. Si le veis en directo siempre va a llevar una cruz y las prótesis en los dedos. La forma de componer de Black Sabbath era bastante característica. Se ponían a tocar, a improvisar sobre una idea, hasta que a Tony se le ocurría algún riff. Todos empezaban a aportar a esa idea y luego posteriormente juntaban las letras que había escrito Geezer y Ozzy hacía melodías con esos textos. Todos recibían los mismos créditos porque pensaban que todos aportaban lo mismo. Y es con el siguiente disco, Paranoid, cuando tienen mucho éxito. Empiezan a girar constantemente y a buscar temas nuevos para lo que sería su próxima obra, Master of Reality. El disco Paranoid funciona casi como un recopilatorio de grandes éxitos. Incluye algunos de los riffs más famosos de Tony, como Iron Man, Paranoid o War Pigs, así como una balada ambiental con Planet Caravan. En Rat Salad siguen la estela de Cream con un solo de batería. También habría que señalar que las letras del disco son muy innovadoras, tratando temas distópicos, hablando sobre la depresión y la guerra. Quizás Paranoid sea su mejor disco por la cantidad de clásicos que contiene.
Pero esto es muy relativo, ¿no? En Master of Reality se produce un hecho clave en la historia del heavy metal, y es que cambian la afinación a do sostenido, buscando un tono más grave y más pesado, haciendo a Tony Iommi principal precursor de las afinaciones graves en la guitarra, y sobre todo en el metal, que luego imitarán incontables bandas, con total vigencia hoy en día en el estilo, con bandas como Pantera, Mastodon o Gojira afinando más grave. I tuned down and it just sounded really heavy, you know, when we done Into the Void and stuff like that, it just sounded a bigger version. So we tuned down and it sort of worked. Cuando estaban grabando, Ozzy le pasa a Tony algo de marihuana y al darle una calada empieza a toser. Y esta tos se convertiría en la intro del disco y de Sweet Leaf. El disco deja una portada mítica que luego serviría como modelo para otras bandas, por ejemplo Arctic Monkeys. Además, Master of Reality es el primer disco en el que Tony Iommi tiene 3 canciones escritas por él exclusivamente: Orchid, Embryo y After Forever. El abuso de las drogas y el cansancio de las giras les agotan, así que paran un tiempo por prescripción médica. En el 72 viajan a Estados Unidos para grabar Volumen 4, así evitarían pagar tantos impuestos en Reino Unido y alquilan una casa en Bel Air, donde empiezan a consumir tanta cocaína que les empieza a pasar factura. Cada vez están más paranoicos y esto, de hecho, admiten que sería el principal detonante del principio del fin de Black Sabbath. Del Black Sabbath con Ozzy, claro. Volumen 4 es el primer disco que produce Black Sabbath y sobre todo pues Tony Iommi. En el disco aparecen riffs mucho más pesados y composiciones más elaboradas. En este disco, que iban a llamar Snowblind por todo lo opuestos de cocaína que iban, prueban diferentes cosas. Introducen una balada como Changes con Tony tocando el piano. De hecho, bueno, Tony había tocado la flauta también en la canción Solitude, pero esto, bueno, es distinto, ¿no? Porque el tema es un cambio bastante radical con respecto al todo el sonido que nos tiene acostumbrados Black Sabbath. Empiezan también a introducir orquestas, como en Laguna Sunrise, y con FX, Tony tocaba la guitarra con su cruz totalmente colocado y le añaden unos delays, y bueno, pues como una especie de broma lo dejan en el disco. Black Sabbath en esos años no va a tener ningún miedo a la experimentación, probar sonidos diferentes y ampliar sus horizontes musicales. Además de todo eso, en el disco Volumen 4 realmente ponen las bases del doom metal, con incontables bandas siguiendo sus pasos. Es imposible no ver la influencia en el sonido que ha tenido en bandas grandes del doom como Pentagram, Saint Vitus o Candlemas. También por influencia de Sabbath, muchas bandas escogen un nombre con letras del grupo, como Electric Wizard, Orchid o Saint Vitus. De hecho, Van Halen al principio se llamaban Rat Salad en honor a la canción del mismo nombre. Finalmente lo renombran Volumen 4 porque la discográfica les dice que Snowblind es una referencia demasiado clara a la cocaína. Tony es la fuerza detrás de Black Sabbath, es considerado el líder del grupo, les sacaba de peleas, les organizaba, les daba ánimos cuando las cosas no apuntaban del todo bien y era el encargado de componer los riffs que luego iniciarían las canciones. El problema era que para cuando habían sacado Volumen 4 esta figura estaba un poco más diluida. Ya habían salido de Aston, que era su principal objetivo, y en cierto sentido estaban menos motivados. Si Tony no hacía ningún riff, el resto pensaban que ellos no podían componer algo tan bueno. Así que todo recaía en Iommi. Para cuando iban a grabar el siguiente disco, Sabbath, Bloody Sabbath, pensaban desplazarse a Bel Air de nuevo, como habían hecho con Volumen 4. Y en parte debido al cansancio y agotamiento de giras anteriores, Tony se bloquea. Las canciones no salen, los riffs no salen y al final decidieron posponer el disco y volver a intentarlo alquilando un castillo. Y es el primer día allí cuando sale de su bloqueo y se le ocurre el riff de Sabbath, Bloody Sabbath, que no es un mal riff, digamos, como para salir de este bloqueo creativo. It was always me that come up with the initial stuff, and then they'd go, "Oh, I like that," and then we'd make it into a song. I just, for some reason, I couldn't think of anything. So we decided that's it. We got to leave it and let's go back to England, have a break, and then try it again. So we went back, and then we rented a castle in Wales, and the first thing I came up with was Sabbath, Bloody Sabbath, and again that was the benchmark for that album. En este disco añaden pianos y según los miembros de Black Sabbath estaban en su cenit. Todos suelen opinar que es su mejor disco. También yo creo que las circunstancias del disco siguiente de Sabotage les harían ver, digamos, este disco de una forma más positiva aún. Para el disco Sabbath Bloody Sabbath ya se estaban distanciando en cuanto a relaciones personales se refiere, ¿no? Por el abuso de drogas y porque empezaban a surgir problemas con su manager, que les estaba estafando. Hasta ese momento, cuando querían comprar algo, se lo pedían al manager y Patrick Meehan, que era, bueno, pues su manager, se encargaba de, bueno, pues que lo llevaran a su casa o que lo gestionaran para que lo tuvieran. Y ellos realmente no sabían nada de números, ni de ventas, ni tenían dinero. Sabían que si querían algo, llamaban, ya fuera un oso embalsamado, un coche o una casa, pues al poco tiempo lo tendrían en su dirección. O tendrían las llaves o el contrato o lo que fuera. Todo esto hacía que no se preocupasen para nada de cómo estaban gestionando el tema económico desde la agencia. Hasta que empezaron a preguntar, bueno, pues cuánto dinero tenemos, cuánto dinero hemos ganado y quisieron ver las cuentas. Y es en ese momento cuando se dieron cuenta de que no tenían nada más que los objetos que habían encargado. Descubren que su manager les había timado porque no tenían nada del dinero que habían ganado y es entonces cuando le denuncian. Por esta forma que tenían de funcionar, por el que no tienen ningún tipo de acceso a dinero, digamos, directamente, ¿no? Siempre tenían que pasar por la agencia. Así que no saben cuánto dinero les estafaron. Porque realmente a ellos solo les preocupaba girar y grabar canciones y, bueno, pues tocar, básicamente. Y cuando lo consiguieron, pues no se planteaban que alguien, bueno, pues les pudiera timar o que les pudiera engañar y demás.
Tampoco tenían ni idea de cómo era el negocio, de cómo funcionaba y realmente tampoco había tantos abogados musicales especializados y a quien preguntar sobre los agujeros de los contratos de la industria y tampoco se esperaban, digamos, pues este trato por parte de su manager. Así que básicamente están sin dinero y empiezan a hacer de managers ellos mismos, pero realmente es un desastre, porque no saben de negocios ni cómo llevar la banda bien y bueno, pues no confiaban en nadie en ese momento. Y es en Sabotage cuando realmente explota un poco todo, ¿no? De hecho lo llamaron así porque creían que les estaban saboteando. Se estaban quedando sin dinero y bueno, pues parecía que estaban arruinados. Tenían juicios que resolver y esta situación la refleja el álbum, por ejemplo, con temas como The Rich, criticando abiertamente al management. Se llama así de hecho por tantos decretos judiciales que les llegaban al estudio y bueno, pues a todos los juicios que tenían que acudir. A partir de esta época, Tony empieza a producir los álbumes más activamente. Aunque aparecen grandísimos temas como Hole in the Sky, Symptom of the Universe o Megalomania, muchos opinan que este supone el principio del declive de la época con Ozzy. Llamativa también es la portada, porque según Billboard no se habían puesto de acuerdo en qué ponerse y aparecieron con una estética bastante dispar. Y en su siguiente disco cambian de dirección musical. Technical Ecstasy no es un mal disco, bajo mi punto de vista, pero si lo comparamos con el estilo de Black Sabbath original puede chocar un poco, con mucho piano y recordando a Queen o Journey, más que a ese sonido pesado y oscuro característico que nos tiene acostumbrados Black Sabbath. De hecho aparece un tema cantado por Bill Ward y su portada también ha dado bastante que hablar. Por su influencia y su legado no es un disco legendario como sus predecesores. Ozzy ya empezaba a estar muy pasado y dejó la banda de hecho porque no le gustaba la dirección musical que estaba tomando Black Sabbath. Aunque antes de entrar a grabar el siguiente disco con otro cantante, les pide volver al grupo. Le aceptan, pero es complicada la situación. No quiere cantar los temas que estaban hechos con el otro cantante, que era Dave Walker, y hay constantes choques en la banda. Esas sesiones se hacen muy cuesta arriba y por eso, de hecho, bueno, pues vuelve Bill a cantar en un tema. Este disco me parece un disco más irregular aún que el anterior y no contribuye tampoco el mal ambiente general que había en la banda y que todos estaban muy pasados por las drogas. Al final de la gira, Ozzy se queda dormido en otra habitación de hotel y se pierde un concierto. Los otros ya estaban, de hecho, bueno, bastante cansados de su desinterés y le encargan a Bill decirle que es mejor que, bueno, pues cada uno vaya por su lado. Así que después de todos los problemas que llevaban arrastrando estos últimos años, es la gota que colma el vaso y le despiden dando lugar a la era de Dio con Black Sabbath.